Podemos comenzar con una frase de John Endler, que dice: discutir es más importante si la selección natural o las restricciones estructurales, fisiológicas, genéticas, etc. sería para un geógrafo discutir que es más importante si la erosión o el sustrato de rocas sobre el cual opera. Es una falsa discusión. Suponemos que el proceso de adaptación por selección natural opera sobre un sustrato preexistente de características del organismo que incluyen un montón de cuestiones que no son simplemente una sopa de genes, digamos. Eso es evidente. Si no fuera así, por otra parte, si la evolución adaptativa pudiese partir sin ningún tipo de restricción, la evolución como fenómeno dejaría muy pocas huellas. No habría una huella, por ejemplo, de parentesco filogenético, porque todos los organismos, sean cuales sean, estarían óptimamente adaptados, sin ninguna restricción histórica precedente, a su modo de vida particular. ¿De acuerdo? Quiere decir que el planteo de la discusión debe ser precisamente en términos de interacción entre los fenómenos adaptativos y el sustrato sobre el que operan esos fenómenos. Ya cuando hablamos de selección, dijimos que no era una fuerza, un proceso interactivo entre el organismo y su ambiente en el más amplio sentido, incluyendo a otros organismos, aún de la misma especie. ¿De acuerdo? De hecho, la definición de evolución de Darwin, que recuerdan que era ascendencia con modificación, tenemos un elemento de cambio, ¿de acuerdo? Las cosas no siguen iguales, y un elemento conservador, que es la descendencia, la transmisión de ancestros a descendientes, ¿cierto? De modo que ya en esa definición hay un contrapunto entre elementos conservadores, la inercia del proceso, y elementos de innovación, si quieren. La modificación, aún la modificación adaptativa, no se hace de cero, con respuesta a una necesidad ambiental, sino será en respuesta a la necesidad ambiental desde un punto de partida particular que procede de la historia evolutiva de nuestro organismo. Muy bien. De todos modos, conviene distinguir o reconocer en el pensamiento biológico evolutivo como tres aspectos íntimamente vinculados, pero que encuentran distintos énfasis en distintos programas de investigación, en distintas tradiciones de investigación. Seilager los organiza en forma de triángulo, donde tenemos como tres vértices: el énfasis de la historia, el cambio histórico. Ejemplos de este énfasis podría ser el análisis filogenético, la paleontología, el énfasis en la función, en la adaptabilidad. Ejemplos de esta énfasis puede ser la fisiología, el énfasis en la estructura, la biología del desarrollo, el énfasis en las restricciones a la adaptación, tienen que ver con estas cuestiones. Por supuesto que estos componentes no son excluyentes, sino que interactúan en el pensamiento evolutivo. El darwinismo enfatizó el vértice funcional, pero de una manera particular, distinta al funcionalismo anterior. El énfasis en la función, que los organismos están adaptados para cumplir determinadas funciones, por supuesto es muy anterior al darwinismo, pero el darwinismo le dio una interpretación particular. ¿Sí? La funcionalidad es adaptación por selección natural, pero eso es un proceso histórico. No hay una perfección del organismo diseñado para una función o un modo de vida, sino que eso es el producto de una historia adaptativa. El cambio positivo ocurre por adaptación, por selección natural, pero ocurre en un sustrato
preexistentes. La idea es que la selección moldea las estructuras a lo largo de la historia. Ahora, como el darwinismo es un programa adaptacionista, el cambio positivo de un punto de partida a un punto siguiente, ese cambio está dirigido por la selección. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista funcional, por ejemplo, adaptativo, esa adaptación a la función no parte de cero, sino que está condicionada por estructuras, el modo de organización y veremos pronto de desarrollo de los seres vivos, que marcan un campo más o menos propicio para ciertos cambios, no para otros, y también por la propia historia. Las propias adaptaciones del pasado condicionan las adaptaciones que pueden ocurrir en el futuro. ¿De acuerdo? Condicionan no significa determinan, pero estos elementos le dan una característica a la evolución adaptativa, aunque sea funcional, aunque el cambio positivo sea de tipo adaptativo, es que es una secuencia fuertemente condicionada por la historia. Afortunadamente, podríamos decir, porque esto hace que la evolución deje huellas de sí mismo. Por ejemplo, un linaje adaptado a cierto modo de vida, vamos a decir la vida acuática, tiene mayores probabilidades de seguir evolucionando en ese contexto. No está determinado. Puede haber un cambio radical de ambiente. Desde la línea de menor resistencia es aquella de mayores y diversas adaptaciones dentro de ese contexto. Hay una inercia adaptativa que tiene que ver con las propias adaptaciones persistentes y el modo de organización de las restricciones estructurales que hacen a ese curso de acción. Bueno, si ustedes toman un organismo acuático y hacen un ejercicio por ahora virtual, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una apuesta dentro de 10 millones de años en qué medio vivirán los descendientes de estos organismos. Puede aumentar la apuesta hasta dentro de 30 millones de años, no había pasado el conocimiento de especiación. La lógica indica que habría que mostrar un nivel acuático, pero eso no está determinado. Podría pasar que alguna linaje incursionase en un medio distinto, ¿cierto? Pero el hecho es que el modo de organización y las propias adaptaciones históricas están condicionando, secando las posibilidades de adaptaciones en futuro. Algunas de las críticas al programa adaptacionista hacen de esto una cierta caricatura, como que el adaptacionismo es simplemente que como hay una función, todo se baraja y se da de vuelta, sin carga de la historia, en un proceso adaptativo perfecto. Evidentemente eso no es así, ni es la visión de la evolución que tenía Darwin, el darwinismo. Bueno, desde el punto de vista estructural, tenemos lo mismo. Las estructuras no son ni cambiadas, pueden modificarse, y esas modificaciones están condicionadas por distintas cuestiones. Por ejemplo, la propia historia hace que las estructuras provengan de la historia, tengan una inercia histórica y no se reestructuren en cada generación. Y las funciones desde el punto de vista estructural representan restricciones a las posibilidades de cambio estructural. Se ve cuando ponemos el énfasis en un extremo del diagrama, estamos simplemente sesgando un punto de vista particular. La biología evolutiva se mueve en todo esto, ¿cierto? Un esquema un poco artificial, pero que ayuda a pensar en distintas aproximaciones al problema. Desde el punto de vista, lo que se llama el historicismo hace énfasis en la historia misma. Y en sus visiones más extremas, tiende a concentrarse en el aspecto histórico y a ser relativamente escépticos con otras cuestiones. Por ejemplo, algunas escuelas de análisis filogenético consideran que el evolucionismo debe preocuparse de establecer el patrón de parentesco entre los organismos, que eso es un patrón particular en cada caso, que no hay reglas más generales, y que la realidad es describir la historia y el origen de la biodiversidad, diríamos hoy, una cuestión descriptiva. De allí surgiría luego
otras generalizaciones. La preocupación por la adaptación, la funcionalidad, parecería ser una cuestión relativamente secundaria. Ahora, como toda escuela llevada al extremo, produce versiones que se niegan a sí mismas. Por ejemplo, en el caso del cladismo, que es una escuela importante de análisis filogenético, hubo, espero que haya desaparecido del todo ahora, una versión extrema llamada cladistas del patrón, pattern clades en inglés, que decían que el cladismo era un ordenamiento formal, ni siquiera requería aceptar la evolución. Tabulaban caracteres y se hacía un ordenamiento en forma de árbol lo más parsimonioso posible. Por supuesto que ese extremo niega la propia fundamentación o motivación del cladismo, que es reconstruir la filogenia, ¿cierto? La filogenia, aquella que habrá ocurrido en la historia real. Pero bueno, son extremos que no conviene más que mencionar y seguir adelante. Bueno, algunos malentendidos respecto al tema. No es que el neodarwinismo o el darwinismo clásico sean funcionalistas en forma exclusiva o adaptacionistas en forma exclusiva, es que la teoría de Darwin es una teoría sobre el cambio positivo. Lo que dice Darwin y sostiene también el neodarwinismo es que el cambio, tenemos un punto de partida, la dirección de cambio, el sentido de cambio, está guiado por la selección natural. ¿De acuerdo? Eso no significa que, si tomamos un punto de partida, toda dirección de cambio sea igualmente posible, que no haya restricciones. Significa que el cambio positivo, el factor que lo condiciona, que lo mueve, es la adaptación por selección natural. ¿Está claro? Bien. El poder de la selección natural ha sido cuestionado, aunque debemos reconocer que en las últimas décadas está firmemente establecido. Ha habido un índice de reflujo más neutralista, estructuralista, y hoy estamos en un seleccionismo más ilustrado, pero también más firme, por lo menos. Pero bueno, persiste. Ustedes han tenido material de lectura, el trabajo de Gould y de Bondy, bastante famoso en ese sentido, críticas al adaptacionismo, basadas en visiones más historicistas, restricciones históricas y otras restricciones estructurales a el cambio evolutivo. Vamos a ver. Así como la idea de la adaptación de los organismos al medio preexistía a Darwin, el darwinismo, la idea de que los organismos tienen un plan estructural, un diseño, digamos así, existente reflejado en la diversidad biológica, también persiste su estudio al evolucionismo de Darwin y al evolucionismo en general, ¿sí? Esa tradición estructuralista buscaba los llamados arquetipos, tipos ideales de la anatomía, donde detrás de una variedad de formas, estos son todos miembros anteriores de vertebrados, ¿cierto? Detrás de una gran variedad de formas hay un plan estructural único reconocible, como, bueno, en este caso, las tres regiones del miembro, ¿sí? Un único hueso proximal, una región media con dos elementos óseos y una región distal, ya más compleja, donde hay mucha diversidad. Es decir, que detrás de la gran variación morfológica existe un plan subyacente. ¿Qué hizo Darwin? Bueno, varias cosas, entre otras, usar esta información, dar vuelta a la cuestión y usarla como evidencia de la evolución. Esa unidad estructural profunda reflejaba que esos organismos eran descendientes, más o menos emparentados entre sí, pero finalmente, en definitiva, de un ancestro común. Ancestro común que había legado ese plan estructural a estos organismos. Quiere decir que la idea darwinista es que hay estructura que condiciona el cambio, puesto que se contienen una serie de características generales, pero que el cambio positivo reflejaría la diversificación adaptativa de esas estructuras. Como se ve, no hay forma de negar el condicionamiento estructural en sí mismo. Recordemos que, desde el punto de vista moderno, la adaptación, una adaptación es una característica cuyo origen, cuya evolución, cuyo cambio positivo
para referir en términos, es causado o fue causado por la selección natural. Es decir, la palabra adaptación remite a un proceso que es el de la selección natural como generador de esas adaptaciones. La selección natural es la única explicación natural, en el sentido científica, del fenómeno de la adaptación. De hecho, recuerden que la teoría darwinista marcó un quiebre de otras explicaciones, no solamente del fijismo, sino de otros tipos de evolucionismo que veían en la evolución un reflejo de un diseño externo, superior, ¿cierto? Por ejemplo, el progreso más o menos lineal de los grupos evolutivos en la escala geológica era interpretado por los evolucionistas predarwinianos como un reflejo de un orden, no un orden fijo, como el tradicional del fijismo, pero un orden de progreso de formas más primitivas, de formas más avanzadas, de formas destinadas a extinguirse, de formas destinadas a persistir, etc. Esa idea del progreso fue eliminada por Darwin y la única explicación que él plantea de la adaptación es el fenómeno de la selección natural. Tome la dirección que tome, sin un orden preexistente al proceso. Pero recuerden que las adaptaciones, en términos fijistas, eran interpretadas como un reflejo de un diseño creativo, un diseño del creador, ¿sí? Y en las visiones evolucionistas predarwinianas, las adaptaciones eran parte de esa dinámica de progreso que trascendía las especies. Uno de los problemas de la visión darwiniana es que chocaba con esa idea de que las adaptaciones reflejaban el diseño de un creador. Es un poco curioso eso, porque noten, por ejemplo, en el caso de la física clásica, de la mecánica clásica, Newton veía en su visión del universo, en la ley de gravitación universal, etc., un reflejo de el diseño o si quieren llamar el pensamiento del creador. Sin embargo, en el desarrollo del modelo no invocaba esas cuestiones. ¿De acuerdo? Esa fue una innovación científica, pero que para Newton tenía un significado, una connotación más amplia. Acá lo que sucede es que la connotación más amplia estaba ligada a una visión particular, fijista, de la creación, con lo cual el desarrollo científico chocaba directamente con esa interpretación. Pudo haber sido de otra manera si la geología natural hubiese sido fijista, evolucionista, pudo producir. Muchos evolucionistas tradicionales, predarwinianos, veían, no necesariamente un Dios, pero sí un diseño de progreso natural o marcado por el creador en la propia evolución. Esa no era la visión clásica de la geología del momento. Bueno, ¿cómo se estudia la adaptación? Lo hemos cubierto en el curso, pero en parte es una teoría sobre cambio positivo desde un punto de partida condicionado por la historia. La idea de que hay tendencias que trascienden la adaptación que opera día a día es una idea que se mantenía hasta la teoría sintética asociada al lamarckismo en esta vertiente particular, la vertiente de la herencia de caracteres adquiridos, que suponía que la presión mutacional podía darle dirección al cambio evolutivo. ¿Sí? Por ejemplo, para algunos lamarckistas de principios del siglo pasado, la existencia de tendencias de aumento del tamaño y modificación de ciertas estructuras que ocurrieron durante decenas de millones de años, transespecíficas, podrían ser explicadas por la direccionalidad de la presión mutacional. La presión mutacional de tipo adaptativa, pero adaptativa en el sentido lamarckista, que podía marcar una tendencia durante decenas de millones de años. Por supuesto, la visión darwiniana es que esta linealidad es una simplificación, que es una visión un poco posterior, y pongo la forma más compleja y más reciente acá, la forma más simple y más pequeña y antigua por acá, y ordeno en función de eso los distintos organismos que tengo del registro fósil. Para el neodarwinismo, la visión correcta es del árbol filogenético,
Y bueno, puedo tener una forma pequeña acá, no voy a intentar dibujar esos titanaterios, puedo tener una forma intermedia por acá, y puedo tener una forma más grande por acá, pero su linealización es un artefacto de una velocidad posterior, digamos así. Y el proceso evolutivo es un proceso de ramificación donde, eso sí, algunos rasgos persisten y otros no, y la explicación del cambio para el organismo debería ser adaptativa. Por supuesto que es difícil decir a priori cuáles serían las fuerzas adaptativas, pero esa es la explicación de forma. Bueno, decimos entonces que la adaptación es el cambio positivo derivado de la selección natural, pero nos vamos a plantear el problema de que las estructuras biológicas, que no son neutras al respecto, introducen restricciones a la dirección, la magnitud y el tipo de cambio que puede ocurrir en la evolución. Ese es el tema que vamos a abordar ahora. Bueno, el propio Darwin se planteó estos problemas con ejemplos, entre comillas, difíciles. Darwin dijo, bueno, el ojo es una estructura enormemente compleja y resulta difícil imaginar su evolución lenta y gradual por selección natural. Esta expresión de Darwin ha sido sacada de contexto. Darwin no era político, pero creo que se quejó de que le sacaban de contexto las frases. En el sentido que fue tomada por algunos antievolucionistas. Darwin decía que era imposible que el ojo hubiera evolucionado por selección natural. Eso no es así, hasta ir a la sección correspondiente. Darwin se plantea, bueno, la evolución de una estructura compleja, cuya funcionalidad requiere un montón de elementos armoniosos y coordinados, plantea un desafío a su evolución. ¿Cómo pudo haber surgido esta estructura? Por selección natural, puesto que la selección natural implica que en todas y cada una de las etapas los cambios sean favorables. ¿De acuerdo? Al tomar una estructura muy especializada, nos planteamos un problema de cuál pudo haber sido la secuencia de cambios que pudo haber llevado a esa estructura compleja, con el requisito muy alto del propio Darwin de que cada paso tendría que ser adaptativo. ¿Entienden? Bueno, ese problema es un problema clásico y que ahora ha tomado bastante vigencia. Ha sido tomado como elemento antidualista en el sentido que las partes no están tan ensambladas, es difícil pensar en su evolución independiente o gradual, pero como veremos, es un buen ejemplo tanto de restricciones como de adaptación. La respuesta darwiniana es que el ojo, en su forma más compleja, es el resultado de una evolución y que distintos componentes pueden haber sido adaptativos y haber sido captados para una estructura más y más compleja en distintos contextos, sin dejar de ser nunca un proceso adaptativo clásico, con selecciones operando en cada generación, no con visión de futuro. Por ejemplo, sabemos que en los tejidos epiteliales existen células pigmentadas que son fotosensibles en muchos organismos, sí que conforman un ojo. Y muchas de esas estructuras pigmentadas fotosensibles tienen asociados terminaciones nerviosas que recogen información de la excitación de esos pigmentos. Eso existe en muchísimos grupos animales, sobre todo invertebrados, y nos provee unos elementos esenciales a lo que es el ojo, pero que están muy lejos de ser un ojo propiamente dicho. Hay fotosensibilidad y transmisión nerviosa. ¿De acuerdo? Después, tenemos organismos en los cuales existe este mismo sistema, está modificado de manera que es lo mismo, pero bajo la forma de una pequeña cámara. O sea que hay una concentración de células pigmentales en una impaginación del tegumento y que sigue su asociación al sistema nervioso. Todos estos son ejemplos que no son hipotéticos, sino que son encontrados en la naturaleza. Afortunadamente, como decía, la evolución adaptativa no es perfecta y va con todo en función de una adaptación, sino que deja todo tipo de huellas de su proceso. No huellas lineales de ancestros a descendientes, pero en la propia diversidad quedan trazas de estadios intermedios si tomamos el punto final de interés como de referencia. Sostendrán su valor adaptativo en sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos organismos que forman
a partir de estas estructuras un ojo relativamente sencillo, que es donde la concentración de la luz está coordinada simplemente por el tamaño de la apertura. No hay lente, pero sí hay un ordenamiento de la información. La luz, aparece una información sobre la orientación de la luz por cómo está orientada la apertura por la cual entra esa luz. Y finalmente lo que falta es, en este tipo de ojos, es la formación de un lente, la lentilla de concentradora de la luz, pero eso sabemos que tiene un origen estelar bien conocido y también se puede producir con bastante independencia. Se puede ensamblar este proceso, pero tiene un origen, una relación técnica, un origen estructural bastante independiente de las otras estructuras. Quiere decir que tenemos efectivamente una forma final ensamblada altamente compleja, pero varias de las piezas aparecen en distintas combinaciones en el marco de la diversidad filogenética. Además, este es un ejemplo que es bien conocido desde el punto de vista de la genética del desarrollo. Son los genes que intervienen en la formación de esas estructuras, y aún antes de los estudios actuales de genética del desarrollo, la formación del cristal del lente del ojo por inducción es un fenómeno embrionario conocido desde hace más de 100 años. Así que tenemos bastante información justamente sobre este ejemplo, y creo que hubiera sido satisfactorio para Darwin comprobar que podemos ofrecer un panorama relativamente razonable de evolución de estas estructuras. Lo interesante de este ejemplo es que en los organismos que existen, estas estructuras, llamémoslas parciales, dentro del arbitrario que es elegir un punto de referencia y de todo lo que sea distinto de llamarse parcial, estructuras que no tienen todo este ensamble ya formado, tienen su función y tienen seguramente su valor adaptativo para los organismos que las poseen. De hecho, si uno quisiera tomar un organismo que tiene esta estructura y estudiar la adaptabilidad de la misma, podría aplicar toda la maquinaria de análisis de adaptación que conocemos. Podría medir la heredabilidad, a la variación en esas manchas pigmentarias, podría hacer experimentos de selección direccional, a ver si son fáciles de responder a la selección para aumentar o reducir su tamaño en distintos ambientes, podría estudiar genes vinculados a la formación de las estructuras, etc. Y lo mismo se aplica a todas las demás. Bueno, entonces, no tenemos en la actualidad evidencia de todos los estadios, pero tenemos suficiente evidencia para ofrecer un escenario plausible, una secuencia de eventos adaptativos. Una cosa interesante es que existen organismos en que coexisten distintos tipos de, llamemos entre comillas, ojos en sentido más amplio, de estructuras fotosensibles capaces de recoger y transmitir al sistema nervioso información sobre el ambiente. Es decir que a veces hay los mismos organismos, distintos niveles de complejidad expresados y presentes. Acá no vamos a hablar hoy de los estudios de la genética del desarrollo de esto, que son muy interesantes, sino un estudio un poquito más abstracto de simulación, donde se intentó, a partir de una estructura básica de tipo unas células pigmentarias, fotorreceptoras, una película de ectodermo protector y conexión del sistema nervioso, simular por mutación y selección el proceso de formación de un ojo completo. ¿Sí? Sabemos que en realidad aquí están todos los elementos básicos para formar el ojo, porque, por ejemplo, el lente es una formación particular del ectodermo, del epitelio, y las estructuras pigmentarias también se conoce su origen embrionario, etc. Y bueno, este estudio muestra que un proceso de selección direccional puede, en un tiempo relativamente razonable, producir cambios estructurales de este tipo. ...400.000 generaciones, que es una enormidad para un análisis experimental de genética de poblaciones, pero no mucho del proceso evolutivo, en esta simulación, con todas las limitaciones que pueda tener, permite la evolución de estructuras complejas a partir de un punto de partida relativamente elemental. Bueno,
Entonces, el darwinismo y el neodarwinismo sostienen que todos y cada uno de los estadios de evolución de la estructura compleja deben tener un valor adaptativo, o por lo menos no podrían tener la selección natural en su contra. Mínimo de lo mínimo, que no sea deleterio. Preferentemente que sea, aunque sea ligeramente favorable. Otros ejemplos de críticas al gradualismo. ¿Cuál podría ser el uso de un ala, de una protoala? El ala, cuando los que la poseen, entendemos que tiene una función bastante clara. Razonablemente tenemos que la ala existe, puede ser mantenida por selección natural y aún diversificada por selección natural. Pero ¿cómo podría surgir un ala en un estado más primitivo? Bueno, la explicación darwiniana es que, entre comillas, esa protoala podría haber servido para, con una adaptación menos extrema, planear, reducir la velocidad de caída, amortiguar caídas, todas esas cuestiones que de hecho observamos en muchos organismos. Hay muchos organismos sin un ala propiamente dicha que tienen estructuras para reducir la velocidad de caída o aumentar la capacidad de planear. Las ardillas voladoras, en un caso, no tienen alas ni son voladoras estrictamente, son planeadoras, ¿sí? Y tienen membranas cuya extensión facilita el planeo. Podemos pensar y podemos buscar en el registro fósil desarrollos intermedios que podrían tener una funcionalidad en sí mismas y no como una especie de plan para que a futuro otra especie adquiera un ala verdadera. Bueno, este es un trabajo, no voy a expresarme porque ustedes lo tienen para la discusión, pero existe, por supuesto, un adaptacionismo un poco ingenuo, donde cualquier estructura que le pongan delante le puede dar una explicación adaptativa, así en abstracto, que es correctamente creada por Woodley-Lewantin, pero, como lo ha visto en el trabajo de Mare, ese adaptacionismo es un adaptacionismo infantil y no es el adaptacionismo que debería operar en la evolución. Una teoría, una corriente de pensamiento debe ser criticada por sus mejores exponentes y no por sus peores. Si hay un biólogo evolutivo improvisado que dé una explicación poco creíble de una adaptación o que esté dispuesto a ofrecer una explicación adaptativa demostradora, cualquier cosa que le presente, no significa que ese sea el pensamiento adaptacionista de rigor. ¿Sí? La idea de Woodley-Lewantin es que el adaptacionismo es una teoría cerrada porque si la explicación adaptativa falla, Demeer se propone una alternativa y nunca se propone la opción de que una característica no sea. ¿Sí? O sea que cuando un adaptacionista ingenuo o extremo se plantea que una estructura debe estar en un organismo por alguna razón, esa razón siempre es adaptativa y nunca es estructural o de otro tipo. Ahora fíjense en las alternativas propuestas por Woodley-Lewantin. Existen correlaciones no adaptativas de cambio adaptativo. Esto significa que los caracteres biológicos muchas veces no son independientes, sino que si hay una presión adaptativa sobre una estructura en cierta dirección, eso tendrá asociados otros cambios por correlación de caracteres. ¿Sí? Existen correlaciones fenotípicas y correlaciones genéticas entre caracteres, es decir, los caracteres no son independientes. De esto hay muchísimos ejemplos. ¿Sí? Si ustedes seleccionan para un tamaño corporal mayor, con ese tamaño corporal van asociadas un montón de cuestiones, porque los otros caracteres están correlacionados fenotípica y genéticamente al que ustedes están usando como blanco de selección. Bien. Ahora bien, la pregunta siguiente es, ¿esto es una observación correcta? Que si hay, como el organismo está integrado, la selección no opera o no puede operar exclusivamente sobre una característica sin afectar las restantes, o muchas otras. Sí. Por ejemplo, si al individuo, por ejemplo, le conviene ser más grande, ¿no? Pero yo qué sé, eso le baja la sangre óptima con él. Y, o sea, puede ser que no sea tan adaptativo ser más grande. Bueno, ahí está. La primera cuestión es esta, que un cambio, como sabemos, puede tener efectos contrapuestos en distintos aspectos del modo de vida o incluso en distintas etapas del modo de vida de un organismo. ¿Sí?
Cuando nosotros decimos que un cambio es adaptativo, decimos que el organismo que posee esa variación, tiene un mayor éxito reproductivo con respecto a otros organismos. ¿Sí? Esa medida, o sea, tenemos varios organismos en una generación, pensamos que hay una variante favorable con respecto a otras. Esa medida de adaptabilidad es una medida global. ¿Sí? Es decir, esta característica, pasando raya, es favorable y el promedio permitirá tener los ramos descendientes, por mayor supervivencia, mejor uso de los recursos, mayor número de descendientes de forma bruta. Al final, en la siguiente generación de adultos, tiene que lograr sobre representantes de esta característica. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos esta característica, puede tener un conjunto. Abrimos esto y vemos distintos caracteres del organismo, aspectos o incluso fases de su modo de vida, y algunas pueden tener un signo positivo, y otro negativo, y otra cosa neutral, y así sucesivamente. La adaptabilidad es como una especie de balance neto de todos estos procesos contrapuestos. ¿Sí? Esa es la adaptabilidad del organismo. ¿Sí? Ahora, la adaptabilidad de un cambio, ¿sí? Un peso mayor, una talla mayor del organismo. Esto que es positivo, pensamos en este caso, podemos ver cuáles son las correlaciones con otros caracteres que pueden ser también positivas o negativas. Eso es que todos los caracteres son independientes en su evolución. ¿Está bien? Hasta ahí está perfecto. Quiere decir que las correlaciones entre caracteres son una restricción a la evolución. Operan como un condicionamiento a la restricción. Si fueran todos caracteres independientes, no habría esas restricciones. ¿De acuerdo? Pero el siguiente paso es preguntarse, primero, si esto contradice la visión clásica del neodarwinismo. La respuesta en breve es no. El neodarwinismo nunca dijo que los caracteres fueran independientes. Algunos neodarwinistas de boliche pueden haberlo dicho, pero no significa que sea esa la visión del neodarwinismo. Y lo segundo es, estas correlaciones, ¿qué origen tienen? ¿Cómo se generan y se mantienen? Y vamos a ver que en muchos casos esas correlaciones son productos de la selección natural. Experimentos clásicos para ver esto son si estas correlaciones, por ejemplo, pensamos que entre dos caracteres, este y este hay una correlación, y cuando este cambia también, esa correlación es de 0.9 y tiene una forma determinada. ¿Sí? Esa es la forma de correlación de los caracteres. Para un evolucionista que planteó este problema, una primera pregunta es si esta correlación es invariante o se puede modificar. ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Si el organismo lo permite, hacer un experimento de selección. Selecciono, por ejemplo, un incremento de este carácter, ¿sí?, que automáticamente llevará a la respuesta correlativa del otro, pero dentro de la variación que obtengo, selecciono para aquellos en que no cambie el segundo carácter, porque cambia menos. ¿Puedo romper o modificar esta correlación experimentalmente? Normalmente la respuesta es que sí. Quiere decir que esta correlación no es una restricción, completamente de acuerdo y muy importante. Pero no significa que es una restricción en el sentido de una barrera absoluta, sino que es un sesgo, un condicionamiento hacia la evolución futura. Si este carácter cambia hacia un mayor tamaño, por defecto, por correlación, el segundo carácter va a cambiar hacia mayor tamaño. Entonces, la selección puede modificar esa correlación y cambiar la correspondencia entre un carácter y otro, incluso in extremis, hasta volverse independiente. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en las partes del miembro anterior. Tenemos que estas son los huesos del miembro anterior. ¿Sí? Bueno, seguramente no hace falta que llegue a hacer experimentos, el conocimiento casi sentido común biológico. Si nosotros hacemos un experimento para incrementar el largo, ¿sí?, del húmero, seguramente, solamente sin mirar nada más, seguramente obtendremos organismos que van a ser también mayores que van a tener estos elementos distales, el cúbito y el radio van a ser también mayores. Porque hay una correlación
en el crecimiento de estas características. Es más, podemos adivinar, casi sin hacer el experimento, que también el tamaño corporal va a ser mayor. En general, las características métricas, las medidas del organismo, están positivamente correlacionadas. ¿De acuerdo? Quiere decir que un experimento con este punto de partida, hacia un mayor número, me va a llevar, si no hago nada en ningún otro sentido, a tallas mayores en general, números mayores, por supuesto, que era mi blanco de selección en base a ese criterio, y también otros elementos del mismo anterior mayores. ¿Sí? Bueno, pero yo podría hacer un experimento seleccionando números mayores, pero condicionado a que no aumente ni la talla ni el cúbito del radio. Eso es lo que hacen los mejoradores de razas, o los generadores de razas, continuamente. Eligen un blanco de selección, saben que hay caracteres correlacionados e intentan modificar, atenuar o condicionar su selección a los efectos secundarios sobre otros caracteres. Sabemos que la selección artificial funciona el fenómeno y sabemos el proceso de selección rompiendo, modificando las correlaciones, y sabemos que en la evolución biológica también funciona porque las proporciones entre estas partes del miembro anterior son muy cambiantes. Acabamos de una diapositiva donde en algunos casos el húmero es pequeñito, la parte distal es más larga, o lo contrario, o mantiene un que en el proceso evolutivo existe la correlación, es un sesgo, pero no es un sesgo en el sentido absoluto de barrera infranqueable, sino de tendencia. Si no hay ningún otro factor, estas cosas crecen juntas y por tanto en la evolución se diversifican en la misma dirección. Pero cuando hay otros factores, esa asociación se puede modificar o aún en caso queremos romper. ¿La evolución de la cultura puede tener restricciones estructurales, históricas o de desarrollo? Por supuesto que sí. Acá tenemos una sencilla y maleable, pero restricción al fin. ¿Cuál es la correlación entre estos caracteres? Es una correlación que proviene de la asociación en el desarrollo de estos caracteres en los organismos ancestrales. Y eso marca, condiciona la historia del futuro sin que la bloquee, ¿sí? Y también es cierto que puede haber cambio no adaptativo asociado a una característica seleccionada favorablemente. Porque recordemos que la selección no opera sobre el carácter A, B o C, sino a través de la eficacia de la reunión del organismo en su conjunto. Si el balance es favorable, ese paquete será seleccionado independientemente de si todos los elementos que acarrea son individualmente favorables. Conocemos muchísimos ejemplos de esas cuestiones. Por ejemplo, caracteres sexuales secundarios que aumentan el riesgo de predación. Si el balance es favorable, los organismos con caracteres más marcados tienen más éxito reproductivo, el cortejo, al punto de compensar los efectos deleterios, y el carácter de evolución se mantiene o aún se desarrolla. De modo que esto es cotidiano desde el punto de vista evolutivo. Vamos a hacer un bloque ahora. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a hablar de un par de términos que son interesantes, aunque un poquito se prestan a confusión. Pero conviene mencionarlos. Uno muy clásico es el de llamado preadaptación. El concepto, el término es un poquito, se presta a confusión porque sugiere que algo está como adaptado antes que aparezca la función a la cual responde. Lo cual es un poco absurdo en el proceso evolutivo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Sí puede haber una característica que existe por la razón que sea, que encuentra un nuevo ámbito, un nuevo espacio de adaptación en el curso de la evolución. Por ejemplo, sería absurdo desde el punto de vista darwiniano pensar que las aletas copuladas de los arcopterigios están allí, entre comillas, para permitir la evasión del nicho terrestre, aéreo, ¿sí? Eso sería absurdo, porque es como que existe una estructura que tiene una función hoy
pero que está allí a la espera para dar lugar a algo en el futuro, ¿no? Una visión bastante clásica es que la selección opera generación a generación. No hay visión de futuro, no hay visión, en particular no hay visión de futuro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, debemos suponer que este tipo de estructura, si queremos explicarla, tenemos que ir a la historia y el modo de vida de estos organismos. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles han sido los cambios estructurales? Y si esos cambios han sido guiados o no por selecciones, por adaptación a su modo de vida. Su modo de vida. Pero puede suceder que este tipo de aleta resulte más favorable para la adaptación de otros modos de locomoción. Por ejemplo, la animación del nicho terrestre. ¿De acuerdo? Lo que no se causa es una explicación teleológica, o sea, futuro. ¿Sí? Existen estas aletas porque en un futuro descendiente podrán resultar atractivos para cualquier cosa. Pero sí puede suceder que esta estructura, que tiene explicación en sí misma y con la historia del organismo, ¿sí?, resulta un sustrato favorable para nuevas etapas evolutivas, nuevos desarrollos de la evolución. Bueno, en ese sentido restrictivo, se le puede decir que es una preadaptación. Y hay muchísimos ejemplos de estas cuestiones, estructuras que están allí en función de una historia determinada, que resultan ser favorables para tal o cual nuevo contexto, o resultan ser adaptables para tal o cual nueva función. Muy bien. Gould y Verba proponen un término específico para esto que se llama exaptación, que es un carácter que se adapta a una función diferente a la cual, aquella para la cual originalmente evolucionó. Para no usar el término preadaptación que induce a la función. Es análogo desde el punto de vista conceptual. Entonces, la idea es que estas estructuras, como decíamos, tienen una función determinada, el movimiento del sustrato en el fondo marino, pero que resulta que pueden ser captadas o co-optadas, como se dice en inglés, para una función modificada, por ejemplo la función en el terrestre. ¿Sí? Como esa función de la función terrestre no es la función original, ellos prefieren no usar el término adaptación, sino el término exaptación, una captación de la estructura. Claro, en la evolución casi todas las cosas vienen de alguna estructura precedente. Casi todos los cambios evolutivos son modificaciones de estructuras preexistentes. De modo que en ese sentido, casi todo podría ser una exaptación. Creo que ellos lo plantean cuando hay un cambio de función importante. Tal vez el ejemplo más usado es el ejemplo de la función del oído. Sabe bastante bien que la función original del oído era para el equilibrio, para la locomoción, y lo sigue siendo, de hecho. Y a eso se agrega una función auditiva posterior. Entonces, la audición y el oído no estaría adaptado, no sería una adaptación a la audición, sería una exaptación. Pero como digo, casi todos los cambios evolutivos son así. No ocurren desde el vacío, sino son modificaciones de estructuras preexistentes. Bueno, pero es un concepto que ayuda a entender esa diferencia, de que la función actual de una característica no tiene por qué ser aquella para la cual, o en el contexto de la cual se originó. ¿Qué otras restricciones conocemos? Muchas. Por ejemplo, pueden existir restricciones genéticas. Eso es cuando no existe o hay poca variación genética para la evolución de un carácter. Estos son también los mejoradores genéticos que intentan hacer un proceso de selección direccional sin agotar la variación genética. No es una selección muy extrema, muy violenta en su forma, para que se mantenga la variación, carácter esencial para la evolución a futuro. Si un carácter tiene variación genética, no tiene variación heredable, no puede ser sometido a selección. La presión selectiva puede existir en el abstracto, pero no ocurre el proceso de selección porque no se cumple uno de sus requisitos. Que haya variación y que sea heredable, no solamente plástica o ambiental. ¿Sí? Un ejemplo bien conocido de restricciones genéticas, ya lo estudiamos de hecho, es el de la línea falciforme. Recuerden que había un sistema de polimorfismo por selección en favor de heterocigota que de hecho operaba con una restricción, su forma de selección a favor de combinación delélica, operaba con una restricción para la fijación de otras variantes, en concreto la variante de tipo C
está restringida en su evolución, existe la variante, tiene en homocigosis un efecto favorable, pero está restringida porque, como los heterocigotas que son seleccionados en contra, son menos eficaces que el heterocigota verdadero AS, los heterocigotas de A con C y de S con C son deleterios, son menos favorables, la selección opera a través de estos heterocigotas en contra de ese alelo. No operaría en contra de una forma homocigota, pero como el alelo con baja frecuencia se presenta en forma heterocigota, y este modo de interacción genética representa una restricción para la evolución de ese alelo. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, otro siguiente tipo de restricciones son restricciones en el desarrollo. Aquí hay una explicación bastante apropiada de lo que es una restricción de Weinstein, que dice: una restricción del desarrollo es un sesgo, de vuelta no es una barrera absoluta, sino un sesgo de que ciertas cosas son más plausibles que otras, en la producción de variantes fenotípicas, o también limitación de la variedad fenotípica provocada por la estructura, carácter o dinámica del sistema de desarrollo. Es decir, que el desarrollo embrionario, o más en general ontogenético del organismo, introduce restricciones, condicionamientos a la posible acción de la selección natural. ¿Y dónde están esos sesgos? Primero, la propia producción de variantes puede estar sesgada por el modo de desarrollo. Hay ejemplos abundantes, voy a mencionar uno. Cuando se selecciona para el tamaño corporal mayor, existen un montón de efectos correlacionados al tamaño corporal mayor. Uno, documentado bastante bien en razas de perros, es que las razas de gran tamaño tienen tendencia a tener un sexto dedo, un dígito adicional. Eso tiene que ver con cómo opera el desarrollo del miembro. El desarrollo del miembro funciona por la creación de un brote embrionario del miembro y luego las células, luego de cierto crecimiento, la acumulación de células, las células se aglomeran formando núcleos de osificación. Y se sabe bastante bien que el número de núcleos de osificación depende, entre otras cosas, del número de células en el brote. Por lo tanto, un brote mayor, ligado por ejemplo a un organismo de mayor tamaño, tiene tendencia a producir un mayor número de núcleos de osificación. Y en la parte distal, donde ya hay un número importante de núcleos para comenzar, eso suele traducirse en la aparición de un sexto dedo. ¿Sí? Entonces, la selección de un tamaño corporal mayor tiene un correlato embrionario por cómo es el modo de desarrollo, según la producción de variantes. La producción de variantes está condicionada por un modo de desarrollo y la selección puede operar o no sobre esa variación disponible. ¿De acuerdo? No es que no, porque haya un sesgo embrionario no haya selección, es que condiciona la oferta fenotípica el modo de desarrollo del organismo. Lo mismo, la variabilidad fenotípica provocada por la estructura, el carácter o la dinámica, las interacciones en el desarrollo, limitan o condicionan la oferta fenotípica. Eso es una restricción del desarrollo. La palabra sesgo describe bien el fenómeno porque no se trata de una barrera absoluta, sino de producción fenotípica sesgada por ese modo de desarrollo. El modo de desarrollo no es neutral ni indiferente para la producción del fenotipo. Nosotros comúnmente hablamos del genotipo y del fenotipo y decimos, bueno, la selección opera a nivel organístico entre genotipos, pero como tiene que haber herencia, indirectamente cambia la representación, las combinaciones genéticas en la siguiente generación. Si no hay herencia, la selección no es eficaz, no opera estrictamente. ¿Sí? Puede estar la misma presión sobre el fenotipo, pero sin herencia no se traduce en cambio evolutivo. Bueno, en el medio de esto está el desarrollo. Y el desarrollo no es indiferente, no es simplemente algo salteable, sino que condiciona la forma como la variación genética se expresa o no a nivel fenotípico.
como la selección opera sobre el fenotipo, este condicionamiento es muy importante. No es simplemente un camino directo del fenotipo, entre comillas, del gen. Cuando tomamos un ejemplo de selección sobre un gen con 2 o 3 alelos, ¿qué estamos haciendo? Estamos eligiendo una característica fenotípica suficientemente sencilla como para ver efectos directos de variación alélica de un gen. O también a veces estamos viendo variación fenotípica que tiene bases muy complejas, pero que se ve afectada lo suficiente por ciertos alelos de un gen como para que esa variación pueda ser seleccionada en sí misma. Opera en un concierto complejo, pero se puede identificar el efecto de selección en el fenotipo y hablar de él en los alelos de interés del gen. ¿De acuerdo? No salteamos el fenómeno, sino que elegimos ciertos ejemplos que permiten un análisis relativamente sencillo, simplemente. Bueno, las restricciones de desarrollo son diversas. Hay restricciones físicas, restricciones morfogenéticas del modo de desarrollo, de la morfología, ¿sí? Y restricciones filogenéticas del modo de desarrollo que ha evolucionado en los organismos. ¿Sí? Un ejemplo de esto último, un poco controvertido, es la llamada canalización, que la variación, hay ciertos modos de desarrollo en el organismo que resisten, canalizan el cambio genético. Es decir, que a pesar de que el cambio genético introduce perturbaciones, el sistema de desarrollo está organizado de manera de amortiguarlas y producir un desarrollo eficaz de todas maneras. ¿Sí? Como que hay inercia, el desarrollo embrionario produce una inercia que en cierta medida, por supuesto, es resistente o amortigua la variación de perturbaciones ocasionadas por la variación genética. Ese es el fenómeno de canalización. ¿Sí? Vamos a poner los ejemplos de restricciones físicas. ¿Sí? Y vamos a ver el tema de las restricciones tiene como 2 facetas. Restricción en el sentido de límite, de que algo es menos posible o que estás condicionado, pero también restricción en el sentido potencial, es decir, que ciertas cuestiones están como a disposición dado el modo de desarrollo del organismo. Bueno, acá tenemos 2 morfologías de una pata de un ave, bien distintas, y entendemos que buena parte de la explicación de estas diferencias morfológicas tiene que ver con la adaptación. Los organismos más o menos adaptados a distintos modos de vida pueden utilizar con distinto éxito estas 2 morfologías. Así que cuando vemos las restricciones acá no estamos negando que el valor adaptativo del producto final se trata del adulto, sino que vamos a ver cuáles son sus bases embrionarias y cómo eso favorece o desfavorece ciertos modos de evolución. La principal diferencia, que por cierto no es la única, de estas 2 patas es la presencia o ausencia de una membrana interdigital. Y sabemos en aves nadadoras que esta membrana es una cosa muy común y ha aparecido muchas veces en la filogenia. Se ve que es una adaptación recurrente. Bien, si vamos al modo de desarrollo, en realidad reconocemos que el embrión tiene una membrana interdigital por defecto. La forma por defecto es esta. ¿Sí? Los dedos se desarrollan dentro de un brote embrionario que está todo conectado, sin separación entre dígitos, y que la supresión de la membrana interdigital ocurre básicamente por mortalidad diferencial de las células. En el crecimiento del miembro, la mortalidad diferencial de células en la zona interdigital genera miembros o dígitos independientes. Y si esa mortalidad diferencial no se produce o se atenúa, entonces se mantiene una interconexión entre esos dígitos. Bueno, pues sabemos algo de los genes involucrados en incondicionar esta mortalidad diferencial. Este gen de MP4 induce apoptosis en esas regiones y hay otro gen que es un inhibidor de esa apoptosis. Entonces, en el juego de estos 2 genes está condicionada la forma de desarrollo. Ven que aquí tenemos, podemos marcar mortalidad diferencial en la membrana interdigital que forma dígitos independientes, y acá una mortalidad diferencial mucho más moderada que mantiene la conexión entre esos miembros.
Entonces, este es un buen ejemplo de diferencias adaptativas, pero que operan sobre un sustrato que está sesgado por cómo es el desarrollo para que ocurra la adaptación de ciertas maneras. No es la única, no podemos presumir que sabemos todo sobre el desarrollo general de los miembros, pero la interacción entre los dos genes es un campo propicio para la acción de la selección. O mejor dicho, la acción de la selección a nivel fenotípico tiene buenas posibilidades de terminar actuando indirectamente sobre este sistema de interacción génica que condiciona el modo de desarrollo del miembro. ¿Está bien? Volvemos a nuestro tema. La selección opera sobre el fenotipo, digamos, para certificar el producto final, mono sin membrana, una membrana más o menos desarrollada. Pero al operar sobre este fenotipo, no opera sobre un sustrato neutral y diferente, sino que hay un sistema de desarrollo que condiciona cómo se va a producir esta pata con o sin membrana interdigital. Ese sistema, uno de los buenos candidatos, como armado el sistema, a operar o responder a la selección fenotípica es este sistema de regulación génica de mortalidad diferencial celular en las zonas interdigitales. ¿De acuerdo? De vuelta, discutir si esto es adaptativo o está restringido por el desarrollo sería como discutir si un paisaje depende de la erosión o de los sustratos rocosos sobre los cuales opera. Evidentemente es una interacción entre ambas cosas. ¿Sí? En el caso biológico es más todavía porque la selección va a cambiar el sustrato. No solamente actuar sobre él, sino a lo largo de la historia cambiarlo, modificarlo. ¿Sí? La selección no es un objeto externo que responde, opera sobre un elemento pasivo, sino que también construye ese elemento biológico a largo plazo. Bueno, otras restricciones, también discutidas por Gould de Lewontin y contrapunto con May, ¿sí? Es que por cómo son las interacciones génicas hay lo que se llaman efectos pleiotrópicos. Los efectos pleiotrópicos son que nosotros podemos reconocer un gen por una función determinada, que será su función principal o la de principal interés nuestro, pero que ese gen y su operación alélica seguramente tiene efectos sobre un montón de características adicionales a ese blanco de interés. ¿Sí? Es decir, que un gen y sus alelos afectan a un organismo muchas características. Vamos a mencionar un ejemplo. Un gen bastante en boga por sus efectos en la regulación del desarrollo del ojo es PAX6. ¿Sí? Es un gen con OMEVOX característico. Si ustedes buscan PAX6 en Google, lo más seguro que les haya vinculado a desarrollo del ojo. Y por cierto, va a ser una parte interesante de esa polémica sobre la función del ojo que viene de la época de edad. Pero PAX6 no es un gen que está pasivo en todo el organismo, excepto en el momento y en el tejido que va a formar el ojo. Tiene un montón de efectos de acciones y por lo tanto variaciones alélicas en PAX6 seguramente tienen efectos pleiotrópicos en un montón de características adicionales. Conclusión, la evolución de PAX6 no depende solo de su función en la generación del ojo, sino también de las interacciones con el resto del organismo. ¿Sí? Ese fenómeno general de efectos múltiples de los genes se llaman efectos pleiotrópicos o pleiotropía como fenómeno. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un gen sencillo con dos alelos, uno de los cuales, R-mal, provee resistencia al manatión. El manatión es un agroquímico de uso muy amplio, así que esta resistencia es una característica favorable claramente para los organismos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Ese gen no es no opera exclusivamente proveyendo resistencia al manatión. No sabemos cómo la provee, pero tiene efectos pleiotrópicos. Por ejemplo, acá hay una medida de la asimetría en el cuerpo de esta mosca. Simetría es el grado de diferencia entre un lado y el otro del eje de simetría. ¿Sí? Y ven que la forma silvestre tiene un cierto nivel de asimetría y que aumenta en el heterocigota y que aumenta todavía más en el homocigota para ese gen que ofrece resistencia al manatión. Entonces, nosotros nos interesa este ejemplo, su efecto principal, resistencia a agroquímico, pero tiene efectos pleiotrópicos.
Naturalmente la selección opera sobre este organismo no solo por el efecto de la resistencia, sino también por los efectos secundarios. Si estas asimetrías tienen consecuencias deleterias en la supervivencia y reproducción del organismo, hay un factor de selección negativa, además del obviamente positivo de resistencia química. ¿De acuerdo? Bien, siguiente etapa es que existen otros genes que también actúan sobre el sistema y caen en lo que se llama modificador. Modificador no es un gen particular, no es una clase particular de genes, sino una etiqueta que le ponemos a cosas que atenúan o modifican una variante de interés. Fíjense cómo este gen modificador en su forma silvestre no afecta la simetría que acabamos de describir, la simetría del organismo, pero hay un alelo M grande que modera las diferencias de asimetría de estos genotipos en el gen de resistencia malateante. ¿De acuerdo? Entonces, si este alelo que provee resistencia alternativa fuese favorable por esa característica, pero tuviese un efecto deleterio y pleiotrópico por la asimetría, la combinación de estos dos sistemas podría ser más favorable, podría tener, digamos, el punto óptimo y podría ser seleccionado simultáneamente estos dos genes. ¿Está claro? Bueno, este es un ejemplo de efecto pleiotrópico y también de cómo puede existir variación genética para atenuar o modificar más en general y esas interacciones de esos efectos pleiotrópicos. De modo que los efectos pleiotrópicos efectivamente son un sesgo, una restricción a la evolución, pero no son un sesgo ilevantable. Conocemos un ejemplo que modifica los términos de sesgo y podría quebrar o modificar esas correlaciones negativas entre caracteres. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar entre selección y restricción? En primer lugar, recuerden que son dos aspectos del mismo fenómeno, o sea que la diferenciación es para ver la importancia relativa de dos cuestiones íntimamente ligadas en la evolución. No queremos, porque nos plantean un dilema en términos de A o B, caer en que tenemos que defender a A o defender a B. Es un fenómeno de balance o de interacción entre dos cuestiones. Bueno, Maynard propone varias aproximaciones graduales y interesantes al problema. En primer lugar, podemos intentar hacer predicciones de tipo adaptativo, desarrollar una hipótesis adaptativa que sea predictiva, que tenga consecuencias medibles en el mundo real. No tenemos por qué quedarnos en una discusión de mostrador, ¿sí? Podemos hacer predicciones que sean testables, en otras palabras. Segunda cosa que podemos hacer, podemos ir a medir la selección. La selección es un concepto, la selección se puede medir en la naturaleza o en el laboratorio, para hacer experimentos de selección. En tercer lugar, como la selección requiere de variación genética para una característica, podemos medir la herencia o la heredabilidad de los caracteres. Noten que la heredabilidad no es una medida de un carácter en sí, de un individuo, sino de la variación en el carácter. Si en la población hay variación heredable para esa característica. ¿Se entiende? Por ejemplo, el color del ojo seguramente hay genes implicados en su determinación, eso es fuera de cuestión. No hay ojos sin genes, ni color de iris sin genes. La pregunta es si hay variación ambiental, variación fenotípica que tenga un componente genético, un sujeto genético. O sea que las diferencias entre los colores se estén correlacionadas con diferencias genéticas. No si el carácter es o no heredable, sino si la variación es heredable. Y después cruzar distintas líneas de evidencia. ¿Sí? Por ejemplo, una predicción adaptativa es: tenemos diferentes ambientes que ofrecen versiones selectivas y podemos intentar predecir, de diseño, digamos así, como un ingeniero, qué tipo de estructuras serían más favorables o menos favorables en distintos ambientes. Esas predicciones a priori se pueden cotejar con información de la realidad. ¿Sí? Es decir, cambio fenotípico en respuesta al ambiente que pueda ser predicho en términos adaptativos, estructurales, por ejemplo,
y no tenga una contrapartida de predicción automática con una restricción de tipo de desarrollo. Simplemente colocando el fenotipo en distintos ambientes, hay una respuesta automática del sistema de desarrollo que produce esa misma variación. Esa es una forma de distinguir, sin medir selección, sin conocer la habilidad, distinguir a priori la posible adaptabilidad de distintas estructuras. La otra es medir directamente la selección. Tenemos variación fenotípica, podemos someterla a regímenes selectivos. Por ejemplo, en el laboratorio, ofreciendo distintos ambientes a distintas combinaciones fenotípicas para ver cómo responden a la evolución. Preguntaba, después de la clase de genomas, le preguntaba a Héctor Romero si no había experimentos de selección sobre el famoso contenido GC. Recuerden que hay una teoría que ese contenido GC aumenta en aquellos organismos que viven en ambientes a mayores temperaturas o son homeotermos, porque le da mayor estabilidad a la doble hélice, a pesar de que hay otros costos asociados, ¿sí? Costos de replicación, por ejemplo. Y bueno, uno piensa que un sistema pasible de evolucionar rápidamente, o sea, bacteriano o viral, podría hacerse experimentos directos de selección para ver si esa teoría se verifica experimentalmente. Me decía que no había experimentos de tomar una línea cualquiera y someter la selección, así direccional positiva, pero sí había experimentos de tomar distintas cepas o variedades con distintos contenidos en GC, hacer una población mixta y someter esa población mixta a distintas respuestas para ver qué variantes son seleccionadas de las que ya existen, no esperando que se genere el azar, sino a partir de una mezcla predeterminada. Bueno, así que hay posibilidades de experimentos de selección direccional, ¿sí? Para ver la selectividad de un carácter. La tercera es la presencia de variación genética. Si hay variación genética para un carácter y el carácter es variable fenotípicamente, entonces por lo menos en principio blanco es posible la selección. Vamos a ver un ejemplo enseguida. Si la presencia de la habilidad y la variación fenotípica es una señal de que el carácter, si no evoluciona, no por ausencia de variación genética, sino por selección estabilizadora, por ejemplo, ¿sí? O modificadora. Bueno, ¿alguna duda? Sí. Sí, no entiendo, o sea, no entiendo qué es, o sea, bien, selección y reflexión, pues. Si vos decís, tal carácter está seleccionado, también el otro está restringido de esa forma, no sé. Sí, bueno, no muchas veces, recuerdan el trabajo de Budde-Lemonte, por ejemplo, dice que hay restricciones a la evolución. Por ejemplo, que si un organismo crece, va a haber tendencias telométricas que van a acompañar ese crecimiento, y por lo tanto, a nivel filogenético, los distintos tamaños conllevan automáticamente distintos tamaños también, o lo que sea. Entonces, yo planteaba el ejemplo de algunos organismos en los cuales la variación en el tamaño de los miembros no debería ser una explicación adaptativa en sí mismo, sino como de correlación entre caracteres. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos plantear el problema aquí? Bueno, la primera podemos hacer una predicción adaptativa. El uso de los miembros debería ser diferencial en función de distintos ambientes o distintos modos de vida, y si encontramos modificaciones, por ejemplo, entre distintas especies asociadas a esa predicción, podemos encontrar evidencia positiva de selección en lugar de que sea todo un efecto correlativo. ¿Sí? Bueno, así que la diversidad biológica nos da oportunidad de observar si esa característica, en este caso los miembros, es maleable adaptativamente o si sigue siendo una norma alométrica de crecimiento y no hay ninguna modificación diferencial. O sea, puede ser que sea más adaptativo, pero en realidad también puede deberse a una restricción. Sí, bueno, ver un ejemplito poco hipotético. Vamos a imaginar que tenemos el tamaño corporal y una característica de longitud del miembro, ¿sí? Y eso va a tener una relación alométrica, o sea, una relación en que las distintas especies están alineadas en torno a una regresión, ¿no? Una línea de regresión. Muy bien.
que dice que hay un marco de restricción en el sentido de que hay correlación de dos caracteres. Una restricción relativa, no absoluta, pero restricción al fin. Bueno, una forma de diferenciar selección y restricción es decir, bueno, recuerden que típicamente estas correlaciones son muy amplias y están un poco comprimidas, así porque son en escalas logarítmicas. Pero uno podría decir, bueno, estas desviaciones, ¿sí? La desviación que encuentro entre las distintas especies con respecto a esa norma. ¿Puedo dar la explicación adaptativa? La explicación adaptativa sería que, si bien en la regla general de relaciones de correlación, las desviaciones de los apartamentos están asociados al uso diferencial de los miembros en los organismos. ¿Sí? Entonces yo podría, estudiando la biología diferencial de estos organismos, encontrar si hay un apartamento significativo y consistente con mi predicción. Por ejemplo, ustedes recuerdan la relación clásica entre tasa metabólica y tamaño corporal. Bueno, hay una relación muy fuerte entre ambas cosas. Sin embargo, de repente en un grupo particular, las aves están sistemáticamente por encima en tasa metabólica que otros organismos. Bueno, puedo aplicar una aplicación adaptativa a esta diferencia sistemática. No es que no haya una restricción, pero hay un cambio positivo diferencial con respecto a ella atribuido a la selección. ¿Se entiende mejor ahora? Bien. De vuelta, no es negar la restricción a favor de la selección, sino encontrar selección en un marco de correlaciones restrictivas. Bueno, un experimento, creo que con esto vamos a terminar por hoy, es el siguiente. En estos insectos, los ojos se encuentran en puntas de las antenas, ¿sí? Y o sea, son más o menos así, si no me llegan a la corte por abuso de su característica, ¿sí? Y bueno, se ha planteado muchas veces que, como muchas especies de este grupo tienen esta característica, y por supuesto que hay una correlación entre caracteres, tamaño corporal y longitud de las antenas, que sería una simple ejemplo de restricción. ¿Sí? Bueno, hay un experimento, una serie de experimentos clásicos de Wilkins que se plantean el problema siguiendo la idea de Mannerheim. Bueno, si hay variación genética, existe una correlación. Si hay variación genética, yo puedo alterar la correlación y modificarla y disociar en alguna medida la correlación entre caracteres. Eso sería una... Si el experimento funciona, aunque no sepa los genes implicados, si el experimento funciona, puedo demostrar que hay variación genética para cada carácter, así como para sus correlaciones, y que yo puedo seleccionar, por no para romper o atenuar la correlación entre esos caracteres. Puedo, en otras palabras, elegir seleccionar para organismos con antenas más largas, pero de igual tamaño corporal. Si el experimento no funciona, es que no hay variación genética que me permita esa independencia. Y puedo hacerlo de forma más o menos burda o más o menos sutil. Burda sería, bueno, selecciono solamente selección truncada, solamente una que tenga antena más larga y que no tenga un aumento en el tamaño corporal. Y hay formas de selección más sutil que permiten un poco de variación de ambas características, incluye correlación, pero que a la larga son más eficaces. ¿Sí? Bueno, esos experimentos muestran que la relación realmente existe, tiene bases genéticas, pero esa correlación genética se puede alterar por selección. Representa un sesgo, correcto totalmente, pero no una barrera franqueable, no una limitación completa a la adaptación. Más aún, esto nos hace pensar que la correlación fuerte que existe debe haber surgido y se mantiene por selección. No solamente se puede modificar, sino que se debe haber modificado, mantenido en lo que es por presiones selectivas. ¿De acuerdo? Pero fíjense, lo interesante de este ejemplo, o de este tipo de ejemplos es: yo tengo una correlación fuerte de caracteres. Eso es una restricción, porque me condiciona la selección de la velocidad futuro. ¿De acuerdo? Puedo poner un punto acá, pero como me interesan todas las cosas, voy a seguir. O sea que esta correlación es una restricción. Podemos decir que hoy tenemos una restricción, pero esa restricción, primero, es pasible de cambiar por selección.
sea que a futuro se puede modificar. Y también, por inferencia, lo que implica esto es que seguramente tiene un origen y mantenimiento, persistencia, sigo para conservación, por selección. No les quita el carácter de restricción a dos cuestiones. Me explica un poco que la restricción es producto de una historia y esa historia puede ser adaptativa. Las correlaciones entre caracteres tienen implicancias funcionales y no son simplemente cosas que pasan. Son también producto de la evolución. Evolución forzada y evolución selectiva. Y de la misma manera, a futuro, pueden volver a cambiar. Por relajamiento de la selección o por modificación de los términos de la selección sobre esa correlación. De vuelta, en nada le quita, por el contrario, le da interés el concepto de restricción, pero lo conecta con el fenómeno de la selección también. La relación alométrica, entonces, no es un hecho dado incambiable, sino que no está completamente fijada y es pasible de ser modificada. Posiblemente no pueda ser modificada al infinito, pero pasible de ser modificada y blanco, por lo tanto, de la selección. No solamente el carácter, es la propia correlación, una característica biológica seleccionada. Seguramente habrá límites en este proceso selectivo, dado por la complejidad y estructura de las interacciones que no deben ser completamente variables, pero sí lo son en cierta medida. Así funciona la selección, modificando aquellas cuestiones para las cuales hay variación genética, parte de la cual al menos puede ser adaptativa.